Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, el doctor Cristian Hernández. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Julia, hablábamos hace un momento sobre la importancia de la salud bucal y las enfermedades orales. ¿Qué te parece a ti que el acudir de manera regular pueda cambiar nuestra condición y evitar otros riesgos clínicos? Demasiado importante. De hecho, comentábamos que ya son protocolos establecidos incluso en pacientes embarazadas o en pacientes que se van a someter a alguna cirugía que requiere la colocación de alguna prótesis sintética, llámese de rodilla, de cadera o algún otro tipo de prótesis. El protocolo estricto ya es una revisión de la cavidad oral para evitar el que vaya a haber una diseminación de este tipo de bacterias y nos vaya a perjudicar o a tener un resultado no favorable en nuestra cirugía. O incluso el acudir y el que tengamos una valoración si tenemos algún tipo de mordida cruzada, si tenemos algún tipo de mordida que esté generando algún otro problema. A veces tenemos dolor de cabeza o tenemos contractura en el cuello y lo que realmente tenemos es un problema de alineación en nuestra dentadura. Y obviamente ese tipo de padecimientos, sé que como subespecialidad trabajas también el tema de la ortodoncia, que es algo que no es que esté de moda, pero que hoy con mayor facilidad se accede a un tratamiento para corregir esas variables. Nuestros dientes están en constante movimiento, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué hace la ortodoncia? Pues trata de corregir esa posición anatómica para mejorar la calidad de la mordida. Es un aspecto que va vinculado, ¿no? Lo estético y lo funcional, pero es muy importante anteponer lo funcional a lo estético, ¿no? Claro, bueno, aquí el tema principal es que lo que deberíamos de buscar como pacientes en un dentista es que terminemos con un resultado funcional más que estético, ¿no? Sí, obviamente buscamos unos dientes más bonitos, más alineados con un tratamiento de ortodoncia, pero nosotros como especialistas lo que buscamos es la función, que se dé una buena función en la que no tengamos un desgaste más marcado en un diente porque hay mayor contacto o menor contacto, ¿no? Obviamente siempre el resultado final va a ser estético, porque pues va a ser más bonito un diente derechito o alineado que un diente chueco, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis pacientes, alinear dientes es muy sencillo. Pones unos brackets, pones unos Invisalign, alinean los dientes y listo. No pasa nada, o sea, lo puede hacer cualquiera prácticamente. Pero el tema funcional es el importante, es el resultado que deberíamos de buscar, ¿no? Ver todos los aspectos de oclusión, de funciones, de desoclusiones y que el resultado estético sea parte de este resultado funcional. ¿Okay? La cavidad oral es un área contaminada, ¿sí? Ese equilibrio del que hablaba Edith hace un momento, de mantener un equilibrio, le llamamos homeostático, entre la cantidad de colonias de bacterias. La gente tratamos de mantener a través del aseo oral, garantizar que esa cantidad de flora que habita en nuestra cavidad oral se mantenga estable. ¿Para qué? Para que no vaya a migrar a condicionar estados avanzados que puedan llegar hasta la vía hematógena a la sangre y esas bacterias migrar y condicionar un estado severo. Sabemos que la salud empieza por la boca y lo reiteramos. ¿Por qué? Bueno, normalmente, como lo decía la doctora Edith hace unos momentos, impide la función el que no tengamos un diente en boca, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a las primeras lesiones, a las lesiones primarias de un descuido de nuestra higiene o de nuestras restauraciones que ya tenemos o lo que sea, siempre va a haber una limitante en la función, ¿sí? El típico paciente que tiene su pieza completa, tiene algún desgaste o alguna lesión no cariosa que no es originada pues, por una bacteria o por un microorganismo y esta lesión le impide a lo mejor comer cierto tipo de alimento porque el diente lo tiene sensible por esa lesión, ¿sí? No estamos hablando de que el diente ya se perdió, estamos hablando siquiera de una lesión inicial. Entonces, ya desde ahí el paciente empieza con una limitante en su dieta. Entonces, imaginemos a lo mejor un paciente que por ahí tenemos una colega en el consultorio que es médico. Entonces ella va conmigo a consulta porque tenía mucho desgaste en los cuellos de sus dientes, que es un padecimiento muy común ahorita. Entonces ella me dice, Cris, es que no puedo comer, o sea, hay muchas cosas que no puedo comer, ¿qué podemos hacer?
¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de que no tiene un diente, tiene todos sus dientes, están enteros, no hay una caries, pero tiene una lesión no cariosa, se llama, que le está impidiendo como tal ¿Está ligada a la encía? A la zona de la raíz, exactamente. Estas lesiones cariosas son 4 tipos y una que se llama afracción se encuentra normalmente en la zona del cuello del diente y esos pacientes presentan mucha sensibilidad. Entonces, Esa condición de hipersensibilidad, yo no sé a qué se ha vinculado. Fíjate que un factor que ha detonado, y lo estoy viendo de manera muy repetida, los pacientes post-COVID, se dio una situación odontológica que yo no me había percatado de ella, y a raíz del número de casos que hemos estado viendo, me encontré, además del cambio en la sensibilidad y el gusto, ese estado de hipersensibilidad en la dentición, como si las raíces nerviosas hubieran tenido una condición alterada que están llevando a muchos pacientes de todo tipo a tener un estado, y que es más, hasta el simple aseo oral les causa molestia. Es una hipersensibilidad tal cual. Ahorita es muy común. La pandemia, a final de cuentas, vino a traernos, sí, un confinamiento, pero eso nos ayudó mucho a que los pacientes tuvieran como más conciencia y más revisión de su boca. Ahorita tenemos ya mucho paciente que va y, oye, ¿sabes que en la pandemia me di cuenta que bruxaba, que me dolían los dientes porque estaba rechinando, o tengo un punto alto, o se me está cayendo esta amalgama o algo? Y eso, a final de cuentas, pues repercute en una salud de la población mejor, ¿no? Una salud bucal mejorada. Entonces, sí hemos encontrado algunos pacientes que ellos identifican como una secuela del COVID este tipo de hipersensibilidad. Porque a veces la gente, les digo que yo reitero y otra vez lo diré en cada programa, con cada tema, la pandemia nos vino a cambiar, y aquel que no tomó de esto una remodelación, claro, en cuanto a la ideología, la forma en la que se está vertiendo información del ámbito del post-COVID para muchos pacientes que lo vivieron, y otros que no se infectaron o que no se han infectado porque aún ya vacunados, pues la gente piensa que no va a tener el riesgo de infección, y estamos viendo pacientes infectados que quizás no es la misma condición de severidad o riesgo de mortalidad, pero sin duda una condición clínica totalmente diferente. Ahora, volviendo al tema de la salud bucal y el enfrentamiento con aspectos estéticos. Hablábamos sobre el diseño de la nueva sonrisa. Está muy en boga, ¿cierto? Claro, es un tema que está de moda y que es mundial. O sea, todo el mundo ahorita todas las conferencias están muy enfocadas en hablar del famoso diseño de sonrisa. Y esa parte, lo decíamos fuera de cuadro y yo lo voy a decir de frente, implica una condición para hacer un buen trabajo de desgaste de la pieza. Y esa parte de desgaste de la pieza puede a futuro tener una secuela. Si el procedimiento está bien realizado, no tiene ningún riesgo. Mientras el paciente haya tenido un desgaste adecuado, o un tipo de preparación adecuada, porque les comentaba que existe ya una técnica en la que no necesitas desgastar. Mientras esté bien logrado, con materiales adecuados, de buena calidad y con el procedimiento de colocación adecuado, ese paciente no va a tener ningún problema, ¿no? ¿Y el seguimiento? El seguimiento. Porque el riesgo de que una caries detrás de esas carillas, claro, se pueda llegar a confinar. Yo lo digo porque pienso en la situación de la gente que busca un modelo de crear una sonrisa, lo logra de manera objetiva, pero no le da el seguimiento, porque claro, si no es revisado por un profesional que sabe evaluar lo que puso y sabe que detrás de ahí, y que tiene que quitar esa carilla para reparar ese problema, claro, el paciente de repente se va a poner renuente porque va a decir, ¿dónde está mi inversión, no? Claro, sí. Muchos pacientes luego lo tienen como un punto negativo, como un procedimiento negativo. Es que me van a desgastar, es que yo no quiero que mi diente se quede perfecto. Yo lo veo como una oportunidad para que el paciente tome conciencia de su salud bucal. ¿Por qué? Porque en la evaluación previa a una colocación de carillas vemos de diseño de sonrisa, vemos todos esos temas, ¿no? Que no haya caries, que haya salud periodontal, como decía la doctora Edith. Y el paciente, a final de cuentas, como sabe que tiene que tener una revisión periódica, pues se vuelve más consciente de su higiene. Y ahorita está como la cuestión que se daba antes con los implantes de mama. Ahorita están vendiendo la publicidad de las carillas son de por vida.
¿Hay carillas de por vida o se tienen que estar recambiando? Yo diría que no. O sea, un diente bien cuidado y una carilla bien colocada, buen material, puede durar de por vida, definitivamente. Pero normalmente el proceso de deterioro, de los tejidos incluye el que nosotros, cuando colocamos una carilla, tiene una medida y al paso del tiempo esa medida se alarga por la recesión de los tejidos y entonces esa carilla necesita ser cambiada. La calidad del material a la hora de la cementación tiene un sellado bueno, el cual se va degradando con el tiempo. Entonces la carilla como tal no se degrada, pero sí los materiales y los tejidos que están detrás de esa carilla. Entonces, es como decir que un ladrillo no va a sufrir una condición de alteración. Digo, obviamente, exacto, el desgaste de una estructura, como lo es en un diente, obviamente el cambio que va a sufrir, la atrofia que sufren nuestras encías, va a hacer que el tamaño de esa carilla vaya variando y exacto, obviamente esa carilla ya no va a quedar a la horma. Ya no va a sellar. Son cambios como parte de la evolución y el envejecimiento de la cavidad oral que todos tenemos. El desgaste de la mordida, todo lo que de alguna manera, digo, hoy ya no se hace amalgama con combinaciones y aleaciones metálicas, se hace otro tipo de preparación que si bien disminuyen de alguna manera riesgos de otro tipo de afectaciones por lo que se dejó mucho tiempo por contaminaciones por estos metales y obviamente eran aleaciones que le dieron en su momento la oportunidad porque era práctico, era barato, era de fácil acceso y se hizo durante mucho tiempo en la historia de la odontología. Yo creo que todo ha evolucionado en la medicina y la salud oral representa sin duda un pilar de la sociedad porque el proceso de buena digestión inicia por una buena masticación. Así es. Y esa parte yo creo que por eso es importante reconocer y entender que el odontólogo debe ser visitado de forma ordinaria y periódica para garantizar un proceso digestivo apropiado, disminuir riesgos infecciosos y riesgos cardiovasculares, mayormente en aquellos pacientes que tengan un padecimiento como hipertensión, diabetes y obviamente padecimientos que en un momento dado puedan poner en riesgo la seguridad y la vida y el sometimiento a procesos de intervenciones quirúrgicas. Creo que, Cristian, de aquí hay mucha tela de dónde cortar, hablar sobre aspectos estéticos, de ortodoncia, da para muchos programas más, pero yo creo que esto lo podemos cuadrar de manera más detallada en la sección de mesa de conclusiones con Edith, para poderle decir al auditorio que el objetivo de hablar de la educación en la salud bucal es aprender a identificar qué tipo de cepillo dental, qué tipo de dentrífico, ¿sí? Sin tomar en cuenta solamente los comerciales televisivos que a veces somos bombardeados y creemos que porque hace un blanqueamiento va a garantizar una seguridad, ¿no? Sí. Hay dientes que son hipersensibles y hay una pasta para ese tipo de diente, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. ¿Te quedas con nosotros en sección de mesa de expertos? Con todo gusto. Continuamos en Terramédica.